Amigos, gracias por acompañarnos. Estamos en nuestra mesa de análisis político y el tema que hoy vamos a abordar es la visita que realizó este miércoles aquí a la ciudad capital Enrique Ochoa, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, para analizar la visita del dirigente nacional priista. Me acompaña y por supuesto agradezco su participación de Fernando Mejorado. Gracias, Fernando. Y por supuesto Leo Álvarez. Gracias. Buen día, Fernando. Gracias, Leo. Bien, pues la visita de Enrique Ochoa se da después de una cancelación. Había expectativa porque llegara aquí a la capital. Esta semana Ochoa termina su gira de 100 días por un número igual de importante de ciudades y capitales de la República Mexicana. ¿Cuál sería la lectura, Fernando, de la visita corta de Enrique? Pareciera ser, y es lo más visible, el tema de los discursos. Pero creo que esta visita se encuadra muy bien en varios asuntos. Es el contexto en el cual visita a Durango, un contexto de derrota. El PRI pierde después de 88 años el gobierno por primera vez. Está la situación personal de los actores políticos. Claro. ¿Sí? Los que se sienten agredidos, los que se sienten agraviados, los que se sienten ignorados. Por cierto, ¿sí? Las expresiones políticas que ahí observamos, no solo de los actores de primer nivel, sino los de más humilde posición dentro del Consejo Político Estatal del partido, los incentivos y los propósitos de esos proyectos personales y de grupo. Pero también están las amenazas externas, ¿no? Que por estos días los priistas están observando. Y está obviamente la elección del 2018. Y me parece que como en una burbuja, la mirada y el monitoreo de todos los ciudadanos que están a la expectativa de qué sucede en tal o cual partido político. Me parece interesante, yo coincido con Fernando, no es muy distinto el panorama que se vio ayer aquí en Durango de lo que ha sucedido en Tabasco, en Chiapas, en Veracruz, en Quintana Roo, sobre todo porque son gobiernos en los cuales la transición también se dio y la pugna y digamos los liderazgos locales del PRI son los que ahorita están como que tratando de emerger. Ayer escribía Beto de la Rosa, nuestro compañero, que estaba un polvorín, técnicamente es un polvorín el PRI local, por las diversas expresiones a las que tú mencionas. Pero ese polvorín fue bajando a medida que, ahora que... La cuestión es que no hubo nada relevante. O sea, salvo dos aspectos, que a mi juicio son los más importantes. No a las imposiciones, que es el mensaje, y lo acompaña con la declaración de que el próximo dirigente del Comité Directivo Estatal del PRI va a ser en una elección abierta, obviamente entre la militancia. Y dos, los traidores. Y justamente cuando menciona a los traidores, viene un abucheo, viene una serie de gritos, y discúlpeme, estaban incómodos, entre otros, Ángel Sergio Guerrero Mier, Octaviano Rendón Arce, en ausencia José Ramírez Gamero, Francisco Monarres, Gustavo Lugo, entre otros. Y Jorge Mojica, que son los que la base está señalando como traidores. Precisamente en ese contexto es al que me refería en Tabasco, en Chiapas y en Veracruz. O sea, el tema de la traición, hay otro candado que implícitamente se generó, el de que el próximo dirigente no debe de contender para el 2018. Pero mira Leo, licenciado, hay dos cosas. Es un choque entre los que alegan imposición y los que alegan traición. Porque los que alegan imposición, ¿sí?, son los que son acusados de traición. Y los que alegan traición son los que son acusados de imposición. Entonces, realmente, sí era un polvorín, pero necesitaban esa figura. Hace poco un político priista me dijo, ¿qué vamos a hacer ahora si ya no tenemos un líder? Pero es de extrañarse, porque si eres político, pues tienes que tener ciertos niveles de liderazgo, no tienes que esperar al que viene. Viene el dirigente nacional. La cuestión es que no sucedió. Disminuye y deja abierto, ¿no? Son tres: el delegado especial, el delegado que en un mes está la convocatoria que van a hacer y la consulta a la base, que es lo que abona, digamos, el camino o prepara el camino para lo que viene. Hay una corriente que está planteando la necesidad de llevar a las instancias de partido, creo que se denomina justicia partidaria, aquellos militantes del Partido Revolucionario Institucional que jugaron en contra
del propio partido y sus candidatos y a favor de la alianza viejo PRI, PAN y PRD. Que todo el mundo sabe quiénes son, claro. Que son exgobernadores que durante los últimos sexenios han tenido oportunidades, no solo ellos, sino sus hijos o sus familias, pero además han estado en la nómina, ¿no? Sí, claro. De gobiernos PRI. Uno de ellos, la familia Ramírez, ya 3 generaciones. Sí, claro, y la actualmente... Otra Guerrero, 2. Sí, exactamente. O sea, la cuestión aquí es estos... Vamos, la sustancia es que abonó este camino para lo que sigue, sin embargo, sigue habiendo ausencia de esos liderazgos. Al único que hemos visto por ahí tomar la batuta de manera independiente y además el perfil ayudado es a Benítez Ojeda. Porque fuera de los demás, ni Pacheco trae un discurso conciliador, ni una propuesta integradora, ni los demás cuadros. García Barrón, ayer que se pronuncia ya en el sentido estricto también en defender un poco el tema de la deuda pública, que para mi gusto en ese sentido es donde vino a abonar un poco más Ochoa Reza para meter a un tercer un árbitro técnico que dirima el tema de las acusaciones que hay sobre la deuda pública heredada, se supone con Jorge Recaldera y lo que está disputando el nuevo gobierno, que ya que ya hay árbitros no solo públicos, sino privados, institucionales. Las casas calificadoras que a su tiempo han calificado la deuda. Que al final de cuentas hay la controversia de... hay dos visiones. La suma automático del aval del gobierno del Estado a los municipios, el bono cero, los famosos PIPs, ¿no? Que ahí hay mucha controversia, ¿no? Que es una figura que nació en la administración de Ismael Hernández Lleras y que en su momento fue aprobada por 7 diputados del Partido Acción Nacional. Correcto. Incluso en tribuna, uno de ellos defendió ese formato. Otro diputado, en ese momento, después como constructor participó en el paquete de obras que incluyeron ese tema. Sin embargo, lo que la opinión pública observa es que subyacen 2 temas debajo de esta artificial discusión. La posibilidad de que la actual administración genere una línea de crédito, y lo comentó el titular de Finanzas, la posibilidad de incrementar impuestos. Sí, claro. Ese es el asunto. La cuestión aquí, y lo comentábamos rápidamente antes de ingresar, el tema es que es obra pública ya comprometida, que está etiquetada desde hace años y que esto implica poca movilidad para el nuevo gobierno en de nuevos proyectos, ¿no? Pero socialmente garantiza viabilidad en grandes proyectos de infraestructura que necesitamos. No se compromete el gasto corriente del gobierno. Ingresos participables a futuro. Adicionalmente, un elemento sustantivo, es una camisa de fuerzas que evita que se roben el dinero de esa inversión. Porque ese dinero viene etiquetado. Ese dinero viene etiquetado. No solo de la Federación, del Congreso, del presupuesto aprobado por el Congreso de la Unión. Hay que decir esto, o sea, para llegar a este tipo de esquemas, los trabajos técnicos o los proyectos técnicos previos para este tipo de obras, que son de grandes recursos, pues son sumamente costosos y tienen que pasar aduanas de Hacienda, aduanas del Congreso de la Unión, aduanas... La opinión de las calificadoras. Así es. Entonces, bueno, ahí creo que hay una desinformación, pero tiene que ver con los proyectos que se supone deben emanar del nuevo gobierno y con una especie de ausencia de proyecto, ausencia de elementos que discutir a 20 días o un poco más de haber tomado posesión, ¿no? Regreso al tema de Enrique Ochoa. Después de que se va Enrique Ochoa, yo veo algunas muestras de actores del Partido Revolucionario Institucional que regresó la quietud. Así es que esperaban al padre, esperaban al líder, al tutor. A mí me llama a mí no me queda tan claro, pero porque no han dicho, o sea, no se ha procesado toda la información aquí tras bambalinas, o sea, dentro del partido. Vamos a analizar la palabra en el discurso de Reza. A ver, él hablaba de imposiciones, pero me parece que al mismo tiempo, y lo digo con todo respeto, el líder nacional es la imposición misma del gobierno federal. O sea, porque además sí es una verdadera imposición, dado que no tiene una trayectoria, no tiene una relación con la clase política. Legitimidad de origen. O sea, entonces...
Eso es número uno. Ahora, si a mí me preguntan, oye, ¿lo debió decir? Pues sí, lo debió decir, no a las imposiciones, ¿no? Es como cuando llaman y corren o a la justicia al exgobernador, ahora exgobernador de Veracruz. Me parece que los priistas, a los primeros que deben de enjuiciar, son a funcionarios del gobierno federal, que están muy señalados por temas de corrupción, ¿no? Sí, aquí yo rescato, por ejemplo, que al interior del PRI nacional, o sea, porque no es tema resuelto, o sea, gente como Emilio Lozoya Tolman, papá de Austin, el propio Manlio Fabio, Osorio Chong, la gente que está detrás, que se han pronunciado en contra del perfil de Enrique Ochoa, pues bueno, ahí está latente. Por eso es que yo digo que sí hay una calma latente, pero la verdad es que hay una crítica implícita a la no intervención desde el centro del CEN del PRI a las decisiones locales. Ahora, digo, finalmente, desde que el PRI es PRI, las cosas han sido así y tiene que ver con sus códigos. Porque cuando se han cambiado las reglas dentro de ese partido, le sucede lo que acaba de pasar. Cuando sucede la derrota, las crisis, se dan hasta con la cubeta. Las deslealtades. Entonces, cambiar códigos partidistas o costumbres, ya no reglas, porque las reglas están muy claras, sí, claro, pero los códigos son los que no están claros. Cambiar esos códigos en momentos así, no le veo el caso. El asunto es que no se han puesto de acuerdo. Claro, el asunto es que no va a ser el trabajo que va a realizar el delegado, que de acuerdo con la promesa de Ochoa, sí, en un mes estaría aquí. En un mes, y luego generar esa intercambio de ideas, llegar a un acuerdo, lanzar la convocatoria y calmar estas quietudes, ¿no? Repartir estos, digamos, liderazgos inconformes y conformes, sí, señalados o no señalados, para llegar a un acuerdo y esa convocatoria. El asunto entre la clase política que estoy observando, y lo digo desde un lente personal, sí, claro, es que nadie es caro hasta que no tiene que vender. Sí. Porque mientras los exgobernadores tuvieron el poder, sí, hacían lo que les hacía su santa voluntad. Pero ahora reniegan de lo que ellos antes hicieron. Sí. Ese es el grave problema que viven los priistas. No, y la sociedad ahorita, la que no está inmersa en estos temas, pues es lo único que está viendo esta oposición, sí, de ellos mismos, ¿no? El otro día me preguntaron, oye, la clase de los millennials, no puedo pronunciar esa palabra. Bueno, que hay un cartón que dice millennials, ¿no? No, millennials. ¿Esos dónde se encuentran? Se encuentran en la capa más baja de los comentarios de esas redes sociales. Ahí es donde se encuentran. Y ellos están monitoreando y se están burlando de lo que dicen los partidos y los políticos, ¿no? Y entonces parece ser que los partidos no observan ni saben que existen los millennials. Sí. Pero finalmente es una corriente que va hacia el 2018. Sí, sí, no, totalmente. Ahí está el candado evidente. Así es, señores. Entonces, bien, el tiempo se nos termina. Una conclusión sobre los saldos de la visita de Enrique Ochoa. No hubo nada para nadie. Y yo creo que la participación de Ochoa Reza fue más en meter a un árbitro en la disputa del tema de la deuda pública que en el PRI, aunque sentó las bases de lo que viene. A mí sí me gustó el discurso. Es un discurso conciliador, es un discurso con claves, es un discurso que marca las dos corrientes, y lo dijo en dos palabras: fuera imposiciones y fuera traidores. De alguna manera le estaba dando a cada quien lo suyo, pero y, no ese es el discurso político. Sí, a partir de ahí pueden, tú deja de traicionar y tú deja de imponer. Sí, no, muy bien. Yo ya veo que hago con lo mío, ¿no? Lamentablemente el tiempo de este segmento se nos ha agotado. Gracias. Vamos a un corte y continuamos.